Sabía que hoy más que nunca muchos jóvenes dudan de la existencia de Cristo y un porcentaje altísimo de jóvenes entre los 10 y 20 años no creen en Dios. He visto varios videos y artículos en YouTube y en Google negando la existencia de Jesús. Incluso Wikipedia menciona que no hay evidencia arqueológica que demuestre que Jesús estuvo en la historia. Eso es totalmente falso y es una tragedia que nuestros jóvenes les estén engañando con esta mentira, pues casi todos buscan información en Google. De YouTube he visto muchos videos informando que Jesús no existió y que no murió en la cruz y que también solo fue quizás un maestro, un buen gurú, un profeta, y todo esto es falso. Además, el nuevo currículum que tienen las escuelas y las universidades tienen como propósito quitar a Jesús de las mentes de nuestros jóvenes, endoctrinándolos con una filosofía falsa de evolución y enseñándoles de que ellos vienen de la nada y que cuando mueran irán a la nada. Jesús es Dios que vino a la tierra y se convirtió en hombre, siendo 100% Dios y 100% hombre, preservando su divinidad y su humanidad. Hay más de 300 profecías en el Viejo Testamento sobre la vida de Jesús en la tierra y todas fueron cumplidas al pie de la letra. Aquí les menciono algunos ejemplos. Isaías 7:14, que nacería de una virgen y se llamaría Emmanuel. Miqueas 5:1 y 2, que nacería en Belén. Salmo 46, que sería el sacrificio completo y perfecto. Salmo 78:1, que enseñaría en parábolas. Zacarías 9:9, entrada triunfal, que Jerusalén se regozaría al ver al Mesías entrar en la ciudad en un asno. Zacarías 11:12, que sería traicionado por 30 monedas de plata. Éxodos 12:21 al 27, que sería sacrificado en Pascua. Salmo 22:1, que Dios lo abandonaría en su momento de angustia. Salmo 22:16, que sus manos y pies serían perforados. Salmo 41:9, que sería abandonado por sus discípulos. Zacarías 12:10, que su costado sería traspasado. Salmo 68:18, que se resucitaría y ascendería al cielo. Esto es matemáticamente una imposibilidad, pero Él es Dios, puede predecir el futuro y lo que le iba a pasar en la tierra. Ha sido el único que ha proclamado ser Dios y lo ha demostrado al volver de la muerte a la vida a través de la resurrección. No fue ni loco, ni demente, ni alucinaba, al contrario. Hay mucha evidencia de que Jesús demostraba una inteligencia, sabiduría, ecuanimidad, coherencia que eran sobrenaturales. Podía litigar con los escribas, aristócratas, eruditas, saduceos y leídos de su tiempo, y los dejaba todos con la boca abierta por su sabiduría y su entendimiento, y los silenciaba a todos, y los ponía en vergüenza cuando trataban de poner sus conocimientos a prueba, y desde niño mostraba una sabiduría impresionante. Jesús es el único que ha podido hacer milagros sobrenaturales. Algunos ejemplos es que volvió agua en vino, así cambiando las leyes químicas naturales. Solo Dios puede cambiar el agua en lo que Él quiera, en cualquier sustancia. Sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Dio a comer a más de 5,000 personas. Puede multiplicar y hacer que las cosas existan al comandarlas. Desafió la fuerza de gravedad al caminar sobre agua. Su palabra tenía poder, hablaba y los enfermos se curaban, y los muertos recobraban la vida. Solo Dios puede devolverles la vida a las personas y quitarles sus enfermedades, demostrando que tiene poder sobre la muerte. Ningún ser humano puede hacer esto. La historicidad de Cristo está muy bien documentada. Los evangelios se escribieron apenas 10 años después de la muerte de Jesús. Históricamente eso es impresionante, pues demuestra la veracidad y la precisión de los hechos ocurridos durante su vida y su muerte y su resurrección, ya que lo escribieron los testigos oculares. Recuerden que la mayoría de los documentos históricos de la antigüedad que existen se escribieron muchos años después que ocurrían los hechos. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero se escribió 500 años después y nadie cuestiona su veracidad histórica. Otro detalle es que hay más de 30,000 copias originales de los evangelios que fueron encontrados durante excavaciones y están intactos, no fueron distorsionados. Estas copias circulaban cuando el cristianismo se estaba dispersando por todo el mundo. Cuando se compara esto con las apenas 630 copias encontradas originales de la Ilíada y la Odisea y escritas
500 años mucho más tarde. Bueno, no hay comparación histórica. También se han excavado escritos del primer siglo por historiadores romanos, griegos y judíos hablando de Jesús. Esas personas no tenían nada que ver con Jesús, al contrario. Algunos de sus comentarios eran despectivos, pero no quita esto de que al mencionar Jesús en sus escritos históricos daban veracidad a lo que los evangelios proclaman, pues hablan de la vida de Jesús, su crucifixión y su resurrección. Hablan de cómo los seguidores de Jesús lo veían como una deidad. Estamos hablando de excavaciones encontradas que eran del siglo I. Algunos ejemplos son Tácito, un historiador romano del siglo I. Otro es Suetonius, uno de los escritores del emperador Adrián, también del siglo I. Flavius Josephus, un historiador judío, actualmente es el historiador judío más famoso encontrado en excavaciones de la época. Está también el Talmud babilónico, que confirma la crucifixión de Jesús la noche antes de la Pascua. Otro historiador es Lucian Samosata, que fue un escritor griego del siglo II y admitió que un grupo llamado cristianos adoraban a Jesús como Dios, que introdujo nuevas enseñanzas y que fue crucificado. Aparte también están los libros agnósticos, que, valga la mención, no fueron escritos por cristianos, sino por herejes de ese tiempo. Sin embargo, son libros históricos, pues fueron encontrados en excavaciones y demuestran que vienen de la antigüedad. Ninguno de estos personajes eran cristianos, pero sus escritos confirman que Jesús murió crucificado durante el tiempo de Poncio Pilato y que un grupo llamado los cristianos lo reconocían como Dios. Para mí, la evidencia más fuerte y contundente de la existencia y resurrección de Cristo es que casi todos sus discípulos y millares de seguidores de Jesús se escondieron y lo negaron durante su crucifixión. No estuvieron con él por medio de que les hicieran daño o que los mataran, pero algo extraordinario debió haber pasado días después, pues todos comenzaron a proclamar que él estaba vivo y que había resucitado. Y no tuvieron miedo jamás a las autoridades que les prohibían proclamar que lo habían visto vivo, y no le tuvieron miedo a las consecuencias. Tanto es así que durante el resto de sus días todos fueron perseguidos, puestos en prisión, y casi todos murieron martirizados de la manera más brutal. Todos los seguidores reales de Jesús de su tiempo murieron proclamando el Evangelio. Algunos murieron decapitados, crucificados, apedreados, quemados, acuchillados. Y no nos podemos olvidar de los miles de cristianos que murieron en el Coliseo romano, devorados por bestias o quemados vivos. Y ninguno negaron la deidad de Jesús. Creo que nadie moriría ni pondría la vida de sus familiares en peligro por una causa que no fuera 100% real. Para mí eso es una evidencia muy poderosa. Se han encontrado también, aparte de todo, monedas en excavaciones que se imprimieron durante el primer siglo con inscripciones de la estrella de Belén. La estrella debió haber sido un evento cósmico espectacular que decidieron ponerlo en una moneda en vez de la cara del emperador de ese momento. Aparte, en el área donde Cristo fue crucificado, los científicos han podido corroborar que un terremoto de proporciones gigantes tomó lugar allí durante el primer siglo y el epicentro estuvo muy cerca de Gálgota. También recuerden que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo para enumerar los años de la era cristiana. Ahora, ¿por qué habría personas o ateos que querrían negar la existencia de Jesús? Bueno, cuando usted se da con esta avalancha de evidencia, es lógico que tendría dos opciones: o aceptar la existencia de Dios y arrepentirse. Por otra parte, ignorarla y seguir haciendo pues lo que te da la gana y
tus pecados y hacer lo que te plazca. Y por eso entonces hacer lo que se está haciendo, que es hacer muchos videos, que Jesús no existe, ocultar la evidencia. Sé que los medios tienen mucho que ver con esto, porque cuando haces el Google no encuentras casi nada, tienes que buscar mucho, indagar, entonces es una combinación de muchas cosas. Pero debemos hablarles a nuestros jóvenes de Jesús, pues ni las escuelas, ni los libros, ni los programas de televisión lo harán por nosotros. Es nuestro deber hablarles de Jesús, especialmente en estos momentos que estamos, donde más que nunca es importante, es vital que confiemos en Jesús solamente y que ellos sepan esta verdad.